Imagina estar en medio del caos, cuando todo a tu alrededor parece fuera de control, pero tú permaneces sereno. Mientras otros se dejan arrastrar por la ansiedad y la incertidumbre, tú conservas la claridad, tomas decisiones con confianza y avanzas sin miedo. Esa es la verdadera fortaleza. El dominio de la mente, el arte de mantener la calma cuando el mundo tiembla. La mayoría reacciona impulsivamente ante el estrés, perdiendo el control y dejando que las emociones tomen el mando. Pero la calma no es un don reservado para unos pocos privilegiados. Es una habilidad que puedes entrenar. Un poder oculto que, una vez desarrollado, te permitirá afrontar cualquier desafío con temple y determinación. En este video, descubrirás cómo cultivar una mente firme e imperturbable. Aprenderás estrategias prácticas para fortalecer tu resiliencia, eliminar el ruido mental y convertir la serenidad en tu mayor ventaja. ¿Estás listo para despertar el poder de la calma en tu vida? Antes de empezar, escribe en los comentarios: hoy doy un paso más hacia mi mejor versión, soy estoico. Así reafirmas tu compromiso con el cambio y el dominio de tu mente. Hazlo ahora y comencemos. Número 1. La calma proviene de un esfuerzo consciente. La calma no es un regalo del destino ni una cualidad con la que se nace, sino una habilidad que se cultiva con disciplina. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos con serenidad. En el estoicismo, la calma surge cuando dejamos de depender de las circunstancias externas y nos enfocamos en lo único que realmente controlamos, nuestra mente y nuestras acciones. No puedes controlar el tráfico, la actitud de los demás o el destino de tus planes, pero sí puedes controlar cómo interpretas y respondes a cada situación. Ese control interno es lo que distingue a la persona sabia de la que se deja arrastrar por sus emociones. Las emociones descontroladas nublan el juicio y nos hacen reaccionar de manera impulsiva, muchas veces en contra de nuestro propio bienestar. En cambio, la calma nos permite tomar decisiones con claridad y propósito, pero no aparece de la nada. Se construye con esfuerzo, con la práctica de la autodisciplina y la reflexión constante sobre lo que realmente importa. Si cada vez que surge un problema reaccionas con enojo, ansiedad o desesperación, es porque no has entrenado tu mente para enfrentar la adversidad con equilibrio. La calma no es pasividad ni resignación, sino fuerza y control. Los estoicos entendían que la mente es como un músculo. Si la entrenas en la virtud, en la razón y en la autodisciplina, se fortalece y permanece firme incluso en las tormentas más intensas. Pero si la dejas sin dirección, se debilita y se vuelve esclava de los impulsos y el caos. La clave está en la repetición. Cada vez que eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva, refuerzas tu capacidad de mantener el control en el futuro. Es un proceso que requiere paciencia, pero que transforma por completo la forma en que experimentas la vida. La ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Los estudios en psicología cognitiva han demostrado que la capacidad de la mente para mantenerse serena está directamente relacionada con la práctica de la autorregulación emocional. Quienes desarrollan esta habilidad logran reducir el estrés, tomar mejores decisiones y mejorar su bienestar general. Cuando aprendes a identificar tus pensamientos automáticos y a cuestionar su validez, te das cuenta de que muchas de tus preocupaciones y miedos son producto de una interpretación exagerada de la realidad. La calma, entonces, no es negar las emociones, sino comprenderlas y no dejarse dominar por ellas. Piensa en una situación cotidiana. Estás en el tráfico, alguien te cierra el paso y sientes el impulso de reaccionar con ira. Pero en ese momento, en lugar de dejarte llevar, haces una pausa. Respiras profundo y recuerdas que tu enojo no cambiará la situación, solo afectará tu paz mental. Es en esa pausa donde ejercitas el control sobre tu mente. No se trata de reprimir la emoción, sino de canalizarla de manera consciente. La diferencia entre una persona común y un estoico está en esa elección: reaccionar como una marioneta de las circunstancias o mantener el dominio sobre uno mismo. El mundo está lleno de incertidumbre y de situaciones que escapan a nuestro control, pero la verdadera libertad está en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante ellas. La calma no es evitar los problemas, sino enfrentarlos con claridad y sin permitir que las emociones nublen el juicio.
La próxima vez que sientas que una situación te desborda, detente un momento y pregúntate, ¿esta reacción me beneficia o es solo una respuesta automática que puedo cambiar? Esa pequeña pausa es el inicio del dominio propio. Los estoicos nos enseñan que la calma es un acto de voluntad. No es algo que sucede por casualidad ni por una circunstancia ideal, sino una decisión consciente que se toma una y otra vez hasta que se convierte en nuestra naturaleza. Es como forjar una espada en el fuego. El proceso es arduo, pero el resultado es inquebrantable. Y cuando logras esa fortaleza interna, nada externo puede perturbarte, porque entiendes que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Número 2. Gestiona tu perspectiva. No hagas la situación peor de lo que es. Tu mente es el filtro a través del cual experimentas el mundo. No son los hechos los que te perturban, sino la interpretación que les das. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas. Una se llena de angustia y desesperación. La otra mantiene la calma y encuentra una solución. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo cada una lo percibe. Y aquí está la clave. Si puedes controlar tu perspectiva, puedes controlar tu estado emocional y tu respuesta a cualquier situación. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Sabían que la mayoría de los problemas no están en la realidad misma, sino en la historia que nos contamos sobre ella. La mente tiene la tendencia de exagerar, de dramatizar, de añadir capas innecesarias de sufrimiento a lo que ya de por sí puede ser un reto. Un retraso en el tráfico no es el fin del mundo. Pero si empiezas a pensar en todo lo que podría salir mal por llegar tarde, conviertes un simple inconveniente en una tragedia innecesaria. No es la demora lo que te causa ansiedad, sino tu interpretación de ella. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían hace siglos. Estudios en psicología han demostrado que la forma en que etiquetamos una situación afecta directamente nuestra respuesta a ella. Cuando ves un evento estresante como una amenaza, tu cuerpo entra en modo de pánico. El ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan y la mente se nubla. Pero si lo ves como un desafío, tu cuerpo responde de manera más eficiente, liberando energía para actuar en lugar de paralizarse por el miedo. La diferencia es solo una palabra, pero cambia por completo la experiencia. Imagina que estás a punto de dar una presentación importante. Si te dices a ti mismo que es una oportunidad para demostrar tu habilidad, sentirás un impulso de energía positiva. Pero si empiezas a pensar en todo lo que podría salir mal, tu mente se llenará de ansiedad, lo que hará que todo sea más difícil de lo necesario. La realidad no cambia, pero tu percepción sí, y con ello cambia tu capacidad de actuar con eficacia. Los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras interpretaciones antes de reaccionar. Cuando algo sucede, en lugar de dejar que la primera emoción tome el control, detente un momento y pregúntate, ¿estoy viendo esto de la manera más objetiva posible? ¿O estoy añadiendo un drama innecesario a la situación? Muchas veces, al hacer esta pausa, te darás cuenta de que no es tan grave como parecía en un principio. La mente es rápida para imaginar lo peor, pero con entrenamiento, puedes redirigir ese impulso y enfocarte en lo que realmente importa. La perspectiva no solo influye en cómo te sientes, sino en lo que eres capaz de lograr. Si ves cada obstáculo como una barrera infranqueable, te quedarás paralizado. Pero si lo ves como una oportunidad para aprender y mejorar, cada reto se convierte en un escalón hacia el crecimiento. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, lo decía claramente: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, los problemas no son el problema. Es la manera en que los interpretas lo que determina si te detienen o te fortalecen. Cuando enfrentes una situación difícil, cambia la forma en que la describes en tu mente. No digas, esto es terrible, no podré con ello. En su lugar, di, esto es un reto, y tengo la capacidad de afrontarlo. Parece un simple cambio de palabras, pero la diferencia en cómo te sentirás y actuarás será enorme. No se trata de ignorar la realidad, sino de verla con claridad, sin filtros de miedo ni exageración. La calma y la fortaleza mental no vienen de evitar los problemas,
sino de aprender a verlos por lo que realmente son. La próxima vez que enfrentes una dificultad, antes de reaccionar, detente. Respira. Pregúntate si estás viendo la situación con objetividad o si la estás haciendo más grande de lo que es. Y luego, avanza con la serenidad de alguien que entiende que no son los eventos los que nos afectan, sino la forma en que decidimos interpretarlos. Número 3. Reconocer los indicios previos de la ira para mantener el control. La ira no aparece de la nada. Es un fuego que comienza con pequeñas chispas antes de convertirse en un incendio. Si puedes reconocer esas primeras señales, puedes extinguirlas antes de que te consuman. No se trata de reprimir la ira ni de negarla, sino de comprenderla y controlarla antes de que tome el control de ti. Un estoico no es alguien que nunca siente ira, sino alguien que la reconoce a tiempo y decide conscientemente cómo responder en lugar de dejarse arrastrar por el impulso. El cuerpo siempre da señales antes de que la ira se apodere de la mente. El corazón se acelera, la respiración se vuelve más superficial, los músculos se tensan, la mandíbula se aprieta, los puños se cierran, la voz se eleva. Todo esto sucede antes de que pierdas el control. Si puedes identificar estos signos a tiempo, tienes una oportunidad de actuar antes de que la emoción te domine. La diferencia entre alguien que reacciona con furia y alguien que mantiene la calma no es la ausencia de ira, sino la capacidad de detectarla antes de que estalle. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían hace siglos. Los estudios en psicología han demostrado que las emociones intensas provocan cambios físicos en el cuerpo. Cuando sentimos ira, nuestro sistema nervioso simpático se activa, preparándonos para una respuesta agresiva. La clave está en notar estas señales y usarlas como un aviso para tomar el control en lugar de dejarnos llevar. No es el enojo lo que causa problemas, sino la reacción impulsiva que viene con él. Imagina que alguien te insulta en la calle. Tu primer impulso es responder con la misma agresión, pero en ese momento notas que tu respiración se acelera, que tu mandíbula se aprieta. Ese es el aviso. En lugar de actuar automáticamente, haces una pausa. Tomas una respiración profunda y te das cuenta de que la reacción instintiva no te llevará a nada útil. Puedes elegir responder con calma, ignorar la provocación o actuar con inteligencia en lugar de dejar que otro controle tu estado emocional. Los estoicos entendían que quien te hace enojar, te domina. Si alguien puede sacarte de tu equilibrio con unas palabras, entonces tiene poder sobre ti. Mantener el control de tu ira no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No significa aceptar injusticias ni dejar que los demás te falten el respeto, sino elegir cómo responder de manera que te beneficie en lugar de perjudicarte. La ira descontrolada es un arma que casi siempre se vuelve en tu contra. El entrenamiento mental es clave. No puedes esperar controlar la ira solo cuando aparece. Debes prepararte antes. Practica notar tus propias señales de enojo en situaciones pequeñas. Observa tu cuerpo cuando sientas molestia. Fíjate en los cambios en tu respiración, en la tensión de tus músculos, en el tono de tu voz. Con cada oportunidad, refuerzas tu capacidad de ver la ira venir antes de que sea demasiado tarde. Cuando notes las señales de ira, usa ese momento para tomar el control. Respira profundo. Pregúntate si vale la pena reaccionar con furia o si hay una opción mejor. Recuerda que la mayoría de las cosas por las que nos enojamos hoy serán insignificantes en una semana, en un mes, en un año. No sacrifiques tu paz mental por un impulso pasajero. La calma es poder, y el dominio propio es la verdadera victoria. No se trata de eliminar la ira de tu vida, sino de aprender a gestionarla, convertirla en algo útil en lugar de destructivo. La próxima vez que sientas que la ira está por apoderarse de ti, usa ese momento como una prueba. Reconócelo, respira, elige. La diferencia entre perder el control y mantenerlo está en esa pequeña pausa. Ahí es donde reside la verdadera fuerza. Número 4. Domina la pausa antes de reaccionar. Cada reacción emocional nace en un instante, en ese breve espacio entre el estímulo y la respuesta. Ahí es donde reside el poder de la pausa. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de tomar el control antes de que la emoción hable por ti. La diferencia entre actuar con sabiduría y reaccionar con impulsividad está en ese pequeño intervalo.
Quien domina la pausa, domina su vida. El impulso siempre es rápido, automático, sin filtro. Un insulto recibido, una crítica inesperada, una situación frustrante. La mente reacciona de inmediato con ira, con ansiedad, con miedo. Pero si en ese momento puedes detenerte, aunque sea por un par de segundos, la reacción cambia. Es en esa pausa donde la razón puede tomar el control. Un simple respiro, un breve instante de conciencia, y de repente tienes la oportunidad de elegir. Elegir la respuesta en lugar de dejar que el instinto decida por ti. La ciencia confirma lo que los estoicos comprendieron hace siglos. Cuando te tomas un momento antes de reaccionar, activas la parte racional del cerebro, la corteza prefrontal. Esto reduce la influencia de la amígdala, la región encargada de las respuestas emocionales impulsivas. Esa pequeña pausa es suficiente para cambiar completamente el curso de una situación. En lugar de responder con enojo y empeorar el problema, puedes analizarlo y decidir la mejor manera de actuar. La pausa no solo evita conflictos innecesarios, sino que te da poder sobre ti mismo. Imagina que estás en una discusión con alguien que te provoca. El instinto quiere responder de inmediato, elevar la voz, devolver el golpe verbal. Pero justo antes de hacerlo, te detienes, respiras, piensas, y en ese breve momento te das cuenta de que responder con furia solo escalará la situación. En lugar de reaccionar, eliges cómo actuar. Quizás decides hablar con calma, quizás eliges no responder en absoluto. Lo que sea que elijas, será una decisión consciente, no un reflejo automático. Ese pequeño espacio entre la emoción y la respuesta es la diferencia entre ser controlado por los impulsos o ser dueño de tu destino. Los estoicos practicaban la pausa constantemente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no debemos dejarnos arrastrar por las primeras impresiones, ni por las emociones inmediatas. Antes de juzgar, antes de responder, antes de actuar, hay que examinar la situación con claridad. La pausa permite eso. No es debilidad, no es indecisión, es fuerza, es control, es la capacidad de ver las cosas como son, sin el filtro distorsionado de una emoción momentánea. La vida está llena de situaciones que pondrán a prueba tu capacidad de pausar. Un compañero de trabajo te culpa por algo que no hiciste. Alguien en la calle te falta el respeto. Un ser querido dice algo hiriente sin pensarlo. En cada una de estas situaciones, el instinto te empuja a reaccionar de inmediato. Pero si en vez de eso respiras y cuentas hasta 5, te das un espacio para decidir la mejor respuesta. No siempre será fácil, pero con práctica se convierte en un hábito. Y cuando aprendes a pausar antes de reaccionar, te das cuenta de que la mayoría de las veces, lo que parecía urgente e irritante deja de importar en cuestión de minutos. La pausa te protege de cometer errores que después lamentarás. Te da la oportunidad de actuar con inteligencia en lugar de ser esclavo de tus emociones. No se trata de volverse insensible, sino de actuar con intención. Cuando controlas la pausa, controlas el resultado de muchas situaciones que, de otro modo, habrían terminado mal solo por una reacción precipitada. La próxima vez que sientas el impulso de responder de inmediato, detente. Siente la emoción, pero no te dejes llevar por ella. Respira, espera unos segundos, permite que tu mente se aclare, y entonces elige tu respuesta. La pausa no te quita poder, te lo da. Te convierte en alguien que actúa con sabiduría, que no es prisionero de sus impulsos, que decide su propio camino en lugar de ser arrastrado por las circunstancias. Ahí, en ese breve instante, está la verdadera libertad. Número 5. Desconectar de las distracciones digitales. Cada día, sin darnos cuenta, entregamos nuestra atención a un sinfín de distracciones digitales. Las notificaciones nos interrumpen, el flujo interminable de información nos absorbe, y al final del día, nuestra mente está agotada sin haber hecho nada realmente significativo. Nos hemos acostumbrado a vivir en un estado constante de distracción, saltando de una pantalla a otra sin detenernos a pensar en el costo que esto tiene en nuestra tranquilidad y enfoque. Los estoicos valoraban la claridad mental por encima de todo. Sabían que una mente dispersa es una mente débil,
y que quien no puede controlar su atención no puede controlar su vida. Epicteto decía que somos esclavos de aquello que no sabemos dominar. Si no puedes apartarte de tu teléfono ni por un momento, si cada notificación secuestra tu concentración, ¿quién está en control realmente? No puedes esperar paz interior si tu mente está constantemente siendo arrastrada por el ruido externo. La ciencia confirma lo que los estoicos ya intuían. Los estudios muestran que el uso excesivo de dispositivos digitales incrementa la ansiedad, reduce la capacidad de concentración y deteriora la calidad del sueño. La constante estimulación digital mantiene al cerebro en un estado de hiperactividad, impidiéndole descansar y recuperarse. Cuanto más tiempo pasas consumiendo información de manera pasiva, menos espacio dejas para la reflexión, la creatividad y la verdadera introspección. Si quieres recuperar el control sobre tu mente, necesitas establecer límites claros con la tecnología. No se trata de eliminarla por completo, sino de usarla con intención en lugar de dejar que te use a ti. Decide conscientemente cuándo y cómo interactuar con los dispositivos en lugar de responder automáticamente a cada notificación. Un simple hábito como dejar el teléfono fuera del dormitorio puede mejorar drásticamente la calidad de tu descanso. No revisar el móvil durante las comidas te permite disfrutar realmente del momento y de la compañía. Son pequeños cambios, pero tienen un impacto enorme en tu bienestar. Imagina esto. Despiertas por la mañana y en lugar de revisar el teléfono de inmediato, tomas un momento para respirar, estirarte y preparar tu mente para el día. Sin bombardeo de información, sin distracciones innecesarias. Te das cuenta de que inicias el día con más calma, con más claridad. En lugar de ser arrastrado por el ruido digital, empiezas el día con intención, dueño de tu atención. Ahora piensa en cuántos momentos del día podrías recuperar si simplemente te desconectaras de vez en cuando. Los estoicos practicaban la autodisciplina porque entendían que la libertad no es hacer lo que quieras en cada momento, sino tener el control sobre ti mismo. Si cada impulso de revisar una pantalla te domina, entonces no eres libre, eres dependiente. Si realmente quieres paz mental, necesitas recuperar el poder sobre tu atención. ¿De qué sirve conocer todas las noticias del mundo si no puedes mantenerte presente en tu propia vida? Haz la prueba. Un día a la semana, apaga el teléfono por un par de horas. Dedica ese tiempo a leer, a caminar, a escribir, a pensar. Verás que al principio sentirás la urgencia de revisar el dispositivo, pero con el tiempo, esa sensación desaparecerá y serás capaz de disfrutar el momento sin interrupciones. Esa es la verdadera libertad. Poder estar donde estás, sin ser arrastrado constantemente por estímulos externos. Si no pones límites, la tecnología consumirá tu vida sin que te des cuenta. Pero si decides usarla con intención, en lugar de ser una distracción, puede convertirse en una herramienta que potencie tu crecimiento. La próxima vez que sientas la necesidad automática de revisar tu teléfono, detente. Pregunta, ¿esto es necesario en este momento? ¿O solo es un hábito que me aleja de lo que realmente importa? Ahí empieza el verdadero dominio de uno mismo. Ahí comienza la verdadera paz. Número 6. Escucha el doble de lo que hablas. La mayoría de las personas escuchan solo para responder, no para entender. Están esperando su turno para hablar, listos para imponer su punto de vista, sin darse cuenta de que al hacerlo pierden la oportunidad de aprender, de comprender y de fortalecer sus relaciones. Los estoicos entendían que el silencio tiene más poder que las palabras vacías y que escuchar con atención es una forma de autodisciplina y control sobre uno mismo. Hablar es fácil, pero escuchar requiere esfuerzo. No solo se trata de oír las palabras, sino de captar la emoción detrás de ellas, de entender lo que realmente se está diciendo. Cuando practicas la verdadera escucha, te das cuenta de que muchas veces la otra persona no necesita consejos ni soluciones, solo ser escuchada sin juicios. Darle a alguien tu atención completa es una de las formas más profundas de respeto. Demuestra que lo que dice importa, que su voz es válida, y muchas veces, solo con eso, se disuelven tensiones y conflictos. Los estudios en psicología han demostrado que la escucha activa mejora las relaciones, reduce los malentendidos y fortalece los lazos entre las personas. La empatía no surge de hablar más,
sino de escuchar con intención. Cuando realmente prestas atención, sin pensar en lo que vas a responder, sin interrumpir, sin esperar tu turno para imponer tu opinión, la otra persona lo nota. Se siente comprendida, y en ese espacio de comprensión es donde se construye la confianza. Imagina una discusión en la que ambas partes solo quieren hablar, donde nadie escucha al otro. Es un choque de voces, de egos, de opiniones que no llevan a ninguna parte. Pero si en lugar de eso, decides detenerte y simplemente escuchar, algo cambia. Dejas que la otra persona se exprese, le das espacio, y en muchos casos, eso solo ya disminuye la tensión. No porque estés de acuerdo, sino porque has mostrado respeto al darle el tiempo de ser escuchada. Los estoicos practicaban la prudencia en el habla. Sabían que cada palabra innecesaria es una oportunidad de error. Marco Aurelio decía que debemos hablar solo cuando nuestras palabras sean mejores que el silencio. Epicteto, por su parte, recordaba que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca por una razón: para escuchar más de lo que hablamos. Si prestas atención a esto, te darás cuenta de cuántas veces podrías haber guardado silencio y aprendido algo en lugar de haber hablado solo por hablar. No se trata de quedarse callado siempre, sino de hablar con intención. Antes de decir algo, pregúntate, ¿es necesario? ¿Aporta valor? ¿O solo quiero hablar por impulso? Muchas veces descubrirás que el silencio era la mejor opción. La verdadera inteligencia no se demuestra con la cantidad de palabras que dices, sino con la calidad de tu comprensión. Cuando escuchas con atención, cuando absorbes realmente la información antes de responder, tus palabras se vuelven más precisas, más efectivas y más poderosas. La próxima vez que estés en una conversación, en lugar de apresurarte a responder, haz una pausa. Deja que la otra persona termine su idea completamente. No interrumpas. No pienses en lo que vas a decir mientras aún te están hablando. Solo escucha. Mira a los ojos. Asiente si es necesario. Pero sobre todo, trata de comprender lo que se está diciendo, no solo las palabras, sino la emoción detrás de ellas. Verás cómo, al hacerlo, las interacciones cambian. La gente se sentirá más conectada contigo porque les das algo que pocos dan: tu atención completa. Escuchar más de lo que hablas no solo mejora tus relaciones, sino que también te hace más sabio. Te permite aprender, evitar errores impulsivos y actuar con claridad en lugar de con reactividad. No necesitas llenar cada silencio con palabras. A veces, el silencio es lo que más dice. Practica la escucha profunda y notarás que, paradójicamente, cuanto menos hablas, más impacto tienen tus palabras cuando decides usarlas. Ahí está la verdadera fuerza. Número 7. Juicio correcto. El juicio correcto es la brújula que guía cada decisión en la vida. No importa lo que suceda a tu alrededor, lo único que realmente importa es cómo eliges responder. No puedes controlar las circunstancias, no puedes controlar lo que los demás hacen o piensan, pero sí puedes controlar tus valores, tu carácter y tus acciones. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Las personas suelen perderse en la búsqueda de cosas externas: dinero, fama, reconocimiento, aprobación. Pero todas estas cosas están fuera de su control y, al final, no determinan la verdadera calidad de su vida. Puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo infeliz si tu mente está llena de preocupaciones y ansiedad. Puedes recibir elogios de miles de personas y aún así sentirte vacío si no estás viviendo de acuerdo con tus principios. El verdadero bienestar no viene de lo externo, sino de la coherencia entre lo que crees y lo que haces. La ciencia confirma lo que los estoicos sabían hace siglos. Los estudios han demostrado que las personas que viven de acuerdo con sus valores fundamentales experimentan mayor satisfacción, menos estrés y una sensación más profunda de propósito. No se trata de lo que tienes, sino de quién eres y cómo eliges vivir. La honestidad, la justicia, la disciplina, la bondad, estos son principios que nadie puede quitarte, y son los únicos que realmente importan cuando se trata de construir una vida con sentido. Imagina que estás en una situación en la que podrías mentir para evitar un problema. Podrías engañar a alguien y saldrías beneficiado en el corto plazo. Pero si traicionas tu principio de honestidad,
estarás sacrificando algo más valioso que cualquier ganancia momentánea: tu integridad. ¿De qué sirve obtener algo externo si para lograrlo tienes que abandonar lo que realmente eres? Nada externo vale tanto como la paz de saber que has actuado de acuerdo con tus valores. Marco Aurelio lo dejó claro. Si algo externo te causa angustia, no es el evento en sí mismo el que te perturba, sino tu juicio sobre él. Y eso está en tu control. No es lo que sucede lo que importa, sino cómo eliges interpretarlo. Si basas tu juicio en lo superficial, vivirás en una constante sensación de insatisfacción y descontrol. Pero si tu juicio se basa en la virtud, en lo que realmente importa, nada podrá sacarte de tu equilibrio. Si constantemente te preocupas por lo que otros piensan de ti, pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Está bajo mi control? La opinión de los demás cambia, es inestable, no depende de ti. Pero tu carácter, tu honestidad, tu disciplina, sí dependen de ti. Si te preocupas más por ser respetado que por ser digno de respeto, estás poniendo tu bienestar en manos ajenas. La única opinión que realmente debería importar es la tuya, siempre que esté alineada con la virtud. Haz la prueba. Escribe en una hoja los valores que consideras esenciales en tu vida: honestidad, justicia, templanza, trabajo duro, bondad. Luego, analiza tu día a día. ¿Tus acciones reflejan esos valores? ¿O estás tomando decisiones basadas en el miedo, la conveniencia o el deseo de aprobación? Si notas que te has alejado de lo que realmente importa, reajusta tu enfoque. No esperes que las circunstancias cambien, cambia tú. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cada momento, sino actuar siempre de acuerdo con tus principios. No hay riqueza externa que pueda sustituir la paz mental que viene de saber que has hecho lo correcto. Y lo correcto no se mide en resultados inmediatos, sino en la coherencia con la que vives cada día. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, pregúntate, ¿esto está alineado con mis valores? Si la respuesta es no, entonces elige el camino correcto, aunque sea el más difícil. Porque al final, lo único que te acompañará siempre es tu carácter. No dejes que nada externo dicte quién eres. Mantén tu juicio claro, firme y basado en lo que realmente importa. Ahí está la verdadera fortaleza. Número 8. No permitas que otros controlen tu vida. Si vives tu vida dependiendo de la aprobación de los demás, nunca serás realmente libre. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien con una opinión, alguien que critique, alguien que te diga cómo deberías vivir. Si dejas que esas voces dicten tus decisiones, estarás cediendo el control de tu vida a personas que ni siquiera tienen que vivir con las consecuencias de tus elecciones. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no se trata de hacer lo que quieras en cada momento, sino de no ser esclavo de la validación externa. Epicteto decía que no debemos atar nuestra felicidad a cosas fuera de nuestro control, y nada es más incontrolable que la opinión de los demás. Hoy pueden admirarte, mañana pueden criticarte. Si basas tu valor en eso, estarás atrapado en un ciclo interminable de inseguridad y dependencia. La ciencia lo confirma. Los estudios sobre el locus de control muestran que las personas que creen que son responsables de su propia vida son más felices y resilientes. No dependen del azar ni de la aprobación ajena, sino de su propio esfuerzo y decisiones. Quienes, en cambio, viven creyendo que todo está en manos de otros, sufren más estrés, ansiedad e insatisfacción. La diferencia está en la mentalidad. ¿Controlas tu vida o dejas que otros la controlen por ti? Imagina que tomas una decisión importante, quizás cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad o iniciar un proyecto personal. Y alguien cercano a ti te dice que estás cometiendo un error. ¿Qué haces? Si dejas que su opinión te frene sin cuestionarlo, le has dado el poder sobre tu destino. Pero si te detienes y analizas, esta crítica está basada en el miedo de esa persona o en algo realmente válido. Puedes elegir de manera consciente sin que su opinión te desvíe. No se trata de ignorar todos los consejos, sino de filtrar cuáles realmente aportan y cuáles solo reflejan los miedos de los demás. Marco Aurelio lo dejó claro. No permitas que tu felicidad dependa de lo que otros digan o hagan. Es tu mente la que debe mantener el control.
No puedes evitar que la gente hable, critique o tenga expectativas sobre ti, pero puedes evitar que eso te afecte. Puedes elegir seguir tu propio camino sin pedir permiso, sin disculparte por ser quien eres, sin necesitar que todos estén de acuerdo con tus elecciones. ¿Cuántas veces la gente posterga sus sueños porque teme ser juzgada? No empiezan ese negocio porque qué dirán si fracaso, no cambian de carrera porque mi familia no lo aprobaría, no se atreven a ser ellos mismos porque no quiero decepcionar a los demás. Y mientras tanto, la vida sigue, los años pasan, y se quedan atrapados en una vida que no eligieron por sí mismos. Todo por miedo a la opinión de personas que, en muchos casos, ni siquiera piensan tanto en ellos como creen. Si quieres recuperar el control, empieza por definir tus valores. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Qué principios rigen tu vida? Si tienes claridad en eso, las opiniones externas perderán peso. Si sabes quién eres y qué quieres, las críticas no te sacarán del camino. Mantén tu enfoque en el presente, en lo que puedes controlar, en tomar decisiones basadas en lo que tú consideras correcto, no en lo que otros esperan de ti. La próxima vez que alguien cuestione tus decisiones, pregúntate, ¿esta persona tiene que vivir con las consecuencias de mi elección o soy yo quien las enfrentará? Si la respuesta es que solo tú llevarás esa carga, entonces solo tú deberías tener la última palabra. No permitas que el miedo a decepcionar a otros te haga decepcionarte a ti mismo. Vives tu vida para ti, no para cumplir con las expectativas de los demás. La verdadera libertad es actuar con base en tu razón, tu virtud y tu propósito, sin cadenas impuestas por la validación ajena. Ahí es donde está tu poder. Número 9. No odies a los que te odian. Si devuelves odio con odio, solo te conviertes en aquello que desprecias. No es la ira de los demás lo que te hace daño, sino tu reacción ante ella. Alguien puede insultarte, atacarte o tratar de humillarte, pero solo tendrá poder sobre ti si le permites que sus palabras o acciones controlen tu estado mental. La verdadera fortaleza no está en responder con la misma moneda, sino en mantener la calma y demostrar que no pueden arrastrarte a su nivel. El odio es una carga pesada que solo afecta a quien lo lleva. No afecta a la persona que lo origina, sino a quien lo sostiene en su mente y corazón. Si permites que el rencor te consuma, te conviertes en prisionero de aquello que detestas. No odies a quien te odia, porque hacerlo solo alarga el sufrimiento y te mantiene atrapado en una batalla innecesaria. Si realmente quieres vencer, no es a través del conflicto, sino mediante la indiferencia y el dominio de ti mismo. Los estoicos entendían que la paz interna es mucho más valiosa que cualquier venganza o desahogo momentáneo. Marco Aurelio lo dijo claramente: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si alguien actúa con mezquindad, responder con la misma actitud solo significa que has permitido que su negatividad te transforme. ¿Por qué darles ese poder? Cuando ignoras el odio de los demás y eliges no dejarte afectar, te elevas por encima de ellos. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. Los estudios sobre la fisiología del estrés han demostrado que la hostilidad y el rencor elevan los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuanto más te aferras a la ira y el resentimiento, más daño te haces a ti mismo, tanto mental como físicamente. No es solo una cuestión filosófica, es también un hecho biológico. El odio envenena a quien lo siente. Perdonar no significa justificar el daño que te han hecho, sino liberarte de la carga de llevarlo contigo. Imagina que alguien te insulta o te ataca sin razón. Tu primer impulso es responder con la misma agresión, defenderte, demostrar que no pueden tratarte así. Pero detente, respira, pregúntate, ¿realmente quiero gastar mi energía en esto? ¿Vale la pena? ¿O es mejor seguir adelante sin dejar que su negatividad me afecte? Si eliges la calma, si decides que sus palabras o acciones no merecen tu respuesta, entonces realmente has ganado. Has demostrado que su odio no tiene poder sobre ti. Epicteto enseñaba que nadie puede dañarte sin tu consentimiento. No son las acciones de los demás las que determinan tu bienestar, sino cómo las interpretas y cómo decides responder. Si alguien te odia, no es tu problema, es suyo. Su odio es un reflejo de su propio sufrimiento, de sus propias luchas internas. No te pertenece, no tienes por qué cargarlo.
La próxima vez que alguien te ataque, en lugar de reaccionar con ira, intenta verlo como un recordatorio de lo que no quieres ser. No significa que debas permitir que los demás te pisoteen o aceptar la injusticia sin actuar. Significa que puedes defenderte sin odio, sin permitir que el resentimiento controle tu mente. Puedes tomar decisiones firmes, poner límites y actuar con determinación sin necesidad de contaminarte con la misma negatividad que recibiste. La verdadera fuerza está en el autocontrol, en la capacidad de mantenerte sereno cuando otros pierden el control. Si alguien te hiere, respira profundamente. Recuerda que su odio es suyo, no tuyo. No lo tomes como algo personal. Practica la empatía, no porque esa persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz. No odies a quien te odia, porque el odio solo te encadena a esa persona. En lugar de eso, libérate. No hay victoria más grande que seguir tu camino sin dejar que la oscuridad de otros apague tu luz. Número 10. La influencia del entorno en la calma. Tu mente es un reflejo de tu entorno. Si vives en el caos, tu interior también será caótico. Si tu espacio está lleno de distracciones, tu mente se dispersará con facilidad. No puedes esperar tener calma si todo a tu alrededor grita desorden. La tranquilidad no es solo una cuestión de autocontrol interno, también es el resultado de lo que permites que te rodee. El entorno no solo se refiere al lugar físico en el que te encuentras, sino también a las personas con las que interactúas. Pasar tiempo con quienes constantemente se quejan, critican o viven en conflicto, solo arrastrará tu mente hacia el mismo estado de agitación. Así como un río se contamina cuando se llena de basura, tu mente se ve afectada por la toxicidad de las personas y los lugares que frecuentas. No puedes elegir todas las circunstancias de tu vida, pero sí puedes decidir qué tipo de entorno fomentas para ti mismo. Los estudios científicos confirman que el entorno en el que te encuentras afecta directamente tu bienestar mental. Un espacio limpio y ordenado reduce el estrés y mejora la concentración. La acumulación de desorden, tanto físico como digital, sobrecarga la mente, impidiendo la claridad. La información innecesaria, el ruido constante y el exceso de distracciones fragmentan tu atención y te alejan de la calma que buscas. Si quieres pensar con claridad, empieza por limpiar lo que te rodea. Imagina que estás intentando concentrarte en una tarea importante, pero tu escritorio está lleno de papeles, cables enredados, notificaciones constantes en tu teléfono y ruido de fondo. Tu mente salta de un estímulo a otro, incapaz de enfocarse. Ahora imagina que organizas tu espacio. Eliminas lo innecesario, dejas solo lo esencial, apagas distracciones. Sientes la diferencia de inmediato. Tu mente se vuelve más ligera, más clara. Dejas de pelear con tu entorno y empiezas a fluir con él. Marco Aurelio entendía que la calma depende en gran parte de lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si llenas tu día con ruido, drama y distracción, no puedes esperar encontrar serenidad. Pero si eliges rodearte de simplicidad, de orden, de espacios que fomenten la introspección y la claridad, estarás creando las condiciones ideales para mantener la calma. El mismo principio aplica a las personas con las que pasas tu tiempo. No es necesario alejarse de todos, pero sí elegir conscientemente con quién compartes tu energía. Si siempre estás rodeado de personas que reaccionan impulsivamente, que buscan el conflicto o que ven problemas en todo, inevitablemente absorberás parte de esa energía. Pero si te rodeas de personas que valoran la calma, que piensan antes de hablar, que actúan con prudencia, empezarás a reflejar esas mismas cualidades. La paz se contagia tanto como el caos. No necesitas hacer cambios drásticos de inmediato. Pequeñas acciones tienen un gran impacto. Organiza tu habitación, limpia tu escritorio. Elimina las distracciones digitales que no aportan valor. Crea un ambiente donde la mente pueda descansar en lugar de estar siempre en alerta. Si el lugar en el que pasas la mayor parte del tiempo te genera ansiedad, ajústalo hasta que refleje la serenidad que deseas en tu interior. Cuando notes que tu calma se ve afectada, pregúntate, ¿mi entorno está ayudando o perjudicando mi paz mental? Si te das cuenta de que el desorden externo está creando desorden interno, toma medidas. No esperes a que la mente haga el esfuerzo de ignorar el caos. En su lugar, elimina el caos.
La claridad empieza con lo que eliges mantener a tu alrededor. La próxima vez que sientas que tu mente está agitada, observa el lugar en el que estás. ¿Está limpio o abarrotado? ¿Es silencioso o está lleno de ruido innecesario? ¿Las personas que te rodean aportan calma o te llenan de ansiedad? La respuesta a estas preguntas te dirá mucho sobre lo que debes cambiar. Un entorno en armonía crea una mente en armonía. La serenidad no solo es una práctica interna, también es una elección sobre lo que permites que te rodee. Número 11. Relajar los músculos. El cuerpo siempre revela lo que la mente está sintiendo. Cuando la ira aparece, no solo es un pensamiento en la cabeza, es una sensación en todo el cuerpo. Los músculos se tensan, la mandíbula se aprieta, los hombros suben sin que te des cuenta. Es una reacción automática, un mecanismo de defensa que el cuerpo activa sin preguntarte si realmente lo necesitas. Pero si aprendes a notar estos cambios a tiempo, también puedes apagarlos antes de que tomen el control. No se puede pensar con claridad si el cuerpo está en un estado de lucha constante. La mente y el cuerpo están conectados. Si el cuerpo se relaja, la mente lo sigue. Pero si dejas que la tensión crezca sin control, tu ira se alimenta de ella. Cada músculo rígido es como un mensaje que le dice a tu cerebro: estamos en peligro, debemos pelear. Pero la mayoría de las veces, el peligro no es real. Solo es una reacción exagerada a una situación que no requiere tanta energía. La ciencia lo respalda. Los estudios sobre la relajación progresiva demuestran que aflojar la tensión muscular reduce la intensidad de las emociones negativas. No es solo un acto físico, es una señal que le envías a tu sistema nervioso para que deje de activar la respuesta de estrés. En otras palabras, cuando te sientes enojado o ansioso, tu cuerpo ya ha decidido cómo reaccionar antes de que tu mente lo procese por completo. Pero puedes interrumpir ese proceso. Si relajas los músculos, si bajas los hombros, si sueltas las manos, estás enviando un nuevo mensaje. No hay amenaza. Podemos calmarnos. Piensa en un momento en el que te sentiste realmente enojado. Recuerda cómo se sintió en tu cuerpo. Tal vez tus puños se cerraron, tu cuello se puso rígido, tu pecho se sintió apretado. Ahora imagina que en ese instante hubieras hecho algo distinto. En lugar de seguir tensando el cuerpo, hubieras respirado profundamente y hubieras aflojado cada parte de ti, una por una. Primero los hombros, luego las manos, luego la mandíbula. ¿Cómo crees que habría cambiado tu reacción? La ira no se disipa de inmediato, pero pierde fuerza cuando el cuerpo deja de sostenerla. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que no debemos permitir que nuestro cuerpo se convierta en un obstáculo para la mente. No puedes controlar las circunstancias externas, pero puedes controlar cómo reacciona tu cuerpo ante ellas. Un cuerpo relajado es una mente que puede pensar con más claridad, que no está atrapada en el instinto de pelear o huir. Cuando practicas la relajación consciente, no te vuelves débil, te vuelves más fuerte, porque aprendes a responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulso. Puedes empezar ahora mismo. Observa tu postura. ¿Estás tenso sin darte cuenta? Baja los hombros. Suelta las manos. Relaja la mandíbula. Respira profundo y siente cómo el cuerpo cambia. Pequeños ajustes como estos pueden hacer una gran diferencia en cómo te sientes y en cómo respondes ante situaciones difíciles. Cuando sientas que la ira empieza a subir, cuando notes que tu cuerpo se está preparando para la lucha, haz lo contrario de lo que tu instinto te dice. Relájate. Suelta la tensión. No porque la situación no importe, sino porque necesitas estar en control antes de actuar. No dejes que la ira te controle físicamente, porque una vez que el cuerpo está tenso, la mente lo sigue. La próxima vez que enfrentes una situación que te haga perder la calma, recuerda esto. Antes de reaccionar, relaja los músculos. No como un acto de pasividad, sino como un acto de dominio propio. La fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de mantenerte sereno cuando todo a tu alrededor quiere empujarte a la tormenta. Y en esa serenidad, encontrarás el poder de actuar con sabiduría en lugar de con furia. Número 12. Escribir lo que te enfureció. La ira nubla la mente. Te hace actuar antes de pensar, decir cosas de las que luego te arrepientes,
tomar decisiones que solo empeoran la situación. Es un fuego que consume la razón y deja solo cenizas de impulsividad. Pero hay una forma de dominarla sin reprimirla, una manera de canalizar su energía sin dejar que tome el control: escribir. Cuando escribes lo que te enfureció, transformas la emoción en palabras. En lugar de permitir que la ira dicte tus acciones, la conviertes en algo tangible, en algo que puedes analizar desde la distancia. En el momento en que pones lo que sientes en papel, ya no es solo un torbellino dentro de ti, ahora es algo externo, algo que puedes ver con claridad y entender. Los estudios han demostrado que la escritura expresiva reduce la intensidad emocional. No se trata de desahogarse sin control, sino de darle forma al caos interno, de ordenar los pensamientos antes de que ellos te dominen. Al escribir, tomas un paso atrás, creas espacio entre la emoción y la reacción, y en ese espacio, recuperas el poder sobre ti mismo. Piensa en la última vez que te enojaste. Tal vez fue por algo que alguien dijo, por una injusticia, por una situación que sentiste fuera de tu control. En ese momento, la mente estaba llena de ruido, de pensamientos repetitivos que alimentaban aún más la ira. Ahora imagina que en lugar de actuar impulsivamente, hubieras tomado un papel y escrito exactamente lo que pasó. ¿Qué te molestó? ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste? Al hacerlo, algo cambia. Lo que parecía enorme en tu cabeza empieza a perder fuerza. Tal vez te das cuenta de que exageraste, o de que tu reacción no era necesaria. O tal vez confirmas que la situación realmente te afectó, pero ahora tienes una perspectiva más clara para decidir qué hacer sin dejarte llevar por la emoción del momento. Marco Aurelio, uno de los más grandes estoicos, practicaba esto todos los días. Su diario, sus meditaciones, no eran un libro para el mundo, eran notas personales para él mismo. Escribía sobre lo que le molestaba, sobre cómo debía actuar, sobre sus luchas internas. Y en ese proceso, encontraba claridad. No permitía que la emoción sin control lo gobernara, la ponía en palabras, la analizaba y la transformaba en sabiduría. Si un emperador que gobernaba un imperio podía tomarse el tiempo para escribir sus pensamientos y emociones antes de reaccionar, ¿qué excusa tenemos nosotros? No se trata de hacer poesía ni de escribir algo perfecto, solo de sacar lo que está en la mente y plasmarlo en papel. Convertir la ira en algo visible para que deje de ser un enemigo interno. La próxima vez que sientas que la ira te consume, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y escribe. Anota exactamente qué ocurrió, qué te molestó y por qué. No para alimentar el enojo, sino para vaciarlo de tu mente y poder verlo desde otro ángulo. Escribe sin filtros, sin preocuparte por la estructura o la gramática. Simplemente suelta lo que sientes. Y luego, lee lo que escribiste. Verás que, muchas veces, la emoción pierde fuerza cuando se expresa de esta manera. Lo que parecía un motivo para explotar se convierte en algo que puedes manejar con calma. Y si aún sientes que la ira es válida, al menos ahora tienes claridad para actuar con razón en lugar de impulso. No permitas que la ira te haga decir o hacer algo que luego lamentarás. Usa la escritura como un escudo contra la impulsividad. Cada palabra que plasmas en papel es un paso más hacia el dominio propio. Y cuando dominas tu reacción, dominas tu vida. Número 13. Utilizar el arte y la música para calmar la mente. La mente es un río en constante movimiento. Pensamientos que chocan entre sí, emociones que se desbordan, preocupaciones que nublan la claridad. Cuando la ira se apodera de la mente, todo se vuelve más caótico, más denso, como si estuvieras atrapado en una tormenta sin salida. Pero el arte y la música tienen el poder de ser un refugio en medio de ese caos. No son solo distracciones, son herramientas que transforman la tensión en algo más ligero, más manejable. La música es capaz de cambiar tu estado de ánimo en cuestión de segundos. No es magia, es ciencia. Los estudios han demostrado que ciertos tipos de sonidos afectan directamente el sistema nervioso, reduciendo el estrés y estabilizando la frecuencia cardíaca. Si prestas atención, verás que cuando estás enojado, la música intensa te energiza aún más, mientras que una melodía tranquila puede hacer que tu respiración se ralentice y tu mente se relaje. No es casualidad.
Es el poder de la vibración, de la armonía, de la conexión entre el sonido y la emoción. Piensa en un día difícil. Tal vez el trabajo te agotó, una conversación te dejó molesto o simplemente sientes que la presión de la vida es demasiado. En ese momento, tienes dos opciones: quedarte atrapado en ese estado o hacer algo que lo transforme. Si tomas tus auriculares, cierras los ojos y dejas que una melodía suave llene el espacio en tu mente, notarás el cambio. La ira comienza a perder fuerza, la tensión en los hombros disminuye y, de repente, lo que parecía insoportable ya no pesa tanto. El arte funciona de la misma manera. No importa si sabes pintar, dibujar o escribir. Lo que importa es el acto de crear. Cuando estás enojado y tomas un pincel o un lápiz y simplemente dejas que tu mano se mueva, sin preocuparte por el resultado, algo cambia. La energía que estaba atrapada en tu cuerpo encuentra una salida. En lugar de expresarla con gritos o palabras impulsivas, la plasmas en colores, en líneas, en formas. Lo que antes era solo furia en tu mente ahora es algo tangible, algo que puedes ver desde otra perspectiva. Marco Aurelio hablaba de la importancia de encontrar formas de redirigir la mente cuando se siente atrapada en un estado negativo. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino comprenderlas y manejarlas de manera que no tomaran el control. Y el arte, en todas sus formas, es una herramienta para lograrlo. No se trata de ser un artista o un músico, sino de permitirte un espacio donde puedas canalizar lo que sientes sin ser dominado por ello. Cuando descubres qué tipo de arte te ayuda a encontrar calma, tienes un arma poderosa contra la ira y la ansiedad. Puede ser escribir, puede ser escuchar música, puede ser tocar un instrumento o simplemente garabatear en una hoja de papel. Lo importante es que sea un canal para liberar lo que la mente no sabe cómo soltar de otra manera. Si cada vez que sientes la ira subir eliges crear en lugar de reaccionar impulsivamente, estarás entrenando tu mente para responder con inteligencia en lugar de con fuego. La próxima vez que notes que la tensión crece dentro de ti, no la ignores, pero tampoco la dejes estallar sin control. Pon una canción que te calme. Dibuja algo, aunque sea sin sentido. Escribe lo que sientes en un papel sin preocuparte por la estructura. Deja que el arte haga lo que siempre ha hecho, transformar la energía en algo más grande que la emoción misma. Y cuando la tormenta pase, te darás cuenta de que aún tienes el control, de que la calma siempre estuvo ahí, esperando a que la encontraras. Número 14. Desescalar conflictos con frases calmantes. No todos los conflictos necesitan convertirse en una batalla. La mayoría de las discusiones no se ganan con más gritos ni con respuestas impulsivas. Se ganan con calma, con claridad, con la capacidad de detener la escalada antes de que la emoción tome el control. La ira es como un incendio. Si sigues avivándolo con más palabras duras, más reproches, más orgullo, solo crecerá. Pero si aprendes a usar las palabras correctas en el momento adecuado, puedes sofocar las llamas antes de que consuman todo a su paso. Los estoicos sabían que en cualquier enfrentamiento, la mente tranquila es la que tiene el verdadero poder. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que la emoción decida por ti. Cuando una conversación se calienta, cuando sientes que la tensión va en aumento, en lugar de responder con más agresión, detente y usa una frase que rompa el ciclo de confrontación. Algo tan simple como creo que necesitamos un momento para calmarnos o quiero entender tu punto de vista, pero ahora mismo no es el mejor momento puede cambiar completamente el rumbo de la discusión. La ciencia respalda este principio. Estudios sobre la regulación emocional muestran que tomar un tiempo fuera durante un conflicto puede reducir la intensidad de la ira y permitir que ambas partes piensen con más claridad. Cuando las emociones están en su punto más alto, el cerebro no razona, solo reacciona. Pero si logras pausar la situación, aunque sea por unos minutos, das espacio para que la lógica vuelva a tomar el control. No es huir del problema, es manejarlo con inteligencia. Imagina que alguien te está atacando verbalmente, ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar. Tu instinto natural es defenderte, responder con la misma intensidad, demostrar que no te pueden hablar así. Pero, ¿qué sucede si, en lugar de reaccionar de inmediato, simplemente dices,
No quiero discutir de esta manera. Hablemos cuando ambos estemos más tranquilos. Lo que antes era una pelea inevitable se convierte en una pausa, en una oportunidad para recuperar el control. Marco Aurelio escribía que no debemos permitir que las emociones momentáneas dicten nuestras acciones permanentes. Un comentario dicho en medio del enojo puede destruir una relación. Una decisión impulsiva puede traer consecuencias que no se pueden revertir. La prudencia no es debilidad, es estrategia. Cuando usas frases calmantes en medio de un conflicto, no estás cediendo, estás tomando el control de la situación. No siempre será fácil. A veces, la otra persona insistirá en seguir discutiendo, en presionarte para que entres en su juego. Ahí es cuando más necesitas mantenerte firme en la calma. Puedes decir algo como quiero resolver esto, pero ahora mismo no estoy en el mejor estado para hablar. Démoslo un tiempo y volvamos a esto después. No necesitas convencerlos, solo necesitas proteger tu paz. La práctica hace la diferencia. La próxima vez que notes que una discusión está escalando, en lugar de seguir alimentándola, usa una frase que detenga el impulso. Necesito un momento para procesar esto. No quiero reaccionar enojado, mejor hablemos después. No siempre resolverá el conflicto de inmediato, pero evitará que se salga de control. La verdadera fuerza no está en demostrar quién grita más fuerte, sino en saber cuándo es mejor no gritar en absoluto. Un conflicto no se gana con más conflicto, se gana con la inteligencia de saber cuándo pausar, cuándo hablar y, sobre todo, cuando el silencio y la calma son las mejores respuestas. Ahí es donde radica el verdadero dominio de uno mismo. Número 15. Metáforas como herramientas para gestionar emociones. La mente necesita imágenes para entender mejor lo abstracto. A veces, las emociones son como una tormenta, como una cuerda demasiado tensa, como un río que se desborda. Cuando puedes describir lo que sientes con una metáfora, dejas de verlo como algo incontrolable y comienzas a encontrar maneras de manejarlo. No es solo un juego de palabras, es una herramienta real para organizar tu mente y darle sentido a lo que antes parecía caótico. Imagina que tu mente es una caja de herramientas. Cada vez que enfrentas una emoción difícil, en lugar de reaccionar impulsivamente, abres esa caja y eliges la herramienta adecuada. Si estás enojado, puedes sacar la herramienta de la respiración profunda. Si te sientes ansioso, usas la herramienta de la escritura o la de tomar distancia. Si algo te molesta, en lugar de explotar, usas la herramienta de la pausa. Tener esta imagen mental te ayuda a recordar que siempre hay opciones, que no tienes que actuar por instinto, que puedes elegir cómo responder. La ciencia confirma que las metáforas no son solo formas bonitas de hablar. Los estudios han demostrado que ayudan a las personas a estructurar sus pensamientos y a regular mejor sus emociones. Cuando le das una forma concreta a lo que sientes, dejas de ser prisionero de la emoción y comienzas a verla como algo que puedes manejar. No es lo mismo decir estoy completamente abrumado que decir siento que mi mente es un vaso lleno a punto de derramarse. En la segunda opción, ya tienes una imagen clara, y con esa imagen puedes encontrar una solución. Vaciar el vaso poco a poco, hacer espacio para la calma. Piensa en la ira como un fuego. Si sigues alimentándolo con pensamientos de rencor y orgullo, crece. Si lo ignoras por completo, puede seguir ardiendo en el fondo sin que lo notes hasta que explote. Pero si lo manejas bien, puedes apagarlo antes de que haga daño. O mejor aún, puedes convertir ese fuego en algo útil, como la motivación para mejorar o la disciplina para actuar con firmeza sin dejar que la emoción te domine. Marco Aurelio usaba metáforas constantemente en sus meditaciones. Se decía a sí mismo que las adversidades eran como una roca en el camino de un río. El agua no se detiene, simplemente fluye alrededor. Epicteto comparaba la vida con un banquete, recordando que no debemos desesperarnos por lo que no nos ha sido servido. No eran solo frases bonitas, eran formas prácticas de entrenar la mente para responder mejor a las dificultades. Cada persona puede crear su propia metáfora. Tal vez imagines que tu mente es como el cielo y las emociones son nubes pasajeras. A veces hay tormenta, pero al final, el cielo sigue ahí, intacto. O tal vez veas las emociones como olas en el mar,
Algunas son grandes, otras pequeñas, pero ninguna dura para siempre. Si te aferras a una ola, te arrastra. Pero si aprendes a flotar, dejas que pase sin hacerte daño. La próxima vez que sientas que una emoción te domina, usa una metáfora. No digas estoy atrapado en este sentimiento, di es como una tormenta, y yo soy el cielo que la observa pasar. No pienses no puedo manejar esto, piensa es una herramienta que aún no sé usar, pero puedo aprender. Usa imágenes que te ayuden a tomar distancia, a ver la emoción como algo temporal y manejable. Porque cuando cambias la forma en que ves lo que sientes, también cambias la forma en que lo enfrentas. Y en esa claridad, encuentras el verdadero control sobre ti mismo. Recuerda, la calma es poder, y entrenar tu mente es el primer paso para dominar cualquier situación. Ahora, quiero que reafirmes tu compromiso dejando en los comentarios: hoy doy un paso más hacia mi mejor versión, soy estoico. Escríbelo. Hazlo tu mantra y sigue avanzando. Nos vemos en el próximo video. Vamos con todo.